¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Nosotros estamos llegando ya al fin de este ciclo, de este 2019, en nuestro programa político. Y lo que hacemos es, en vez de realizar un resumen, porque hemos tenido un año eminentemente electoral, vamos a tomar un tema fundamentalmente social, más allá del tema particular y lo que significa esta discusión de la ley 7722, de la nueva ley minera, del gran fenómeno social que se ha establecido en la provincia de Mendoza, con la gran participación. Ya vamos a charlar sobre que es un fenómeno que no, por lo menos varios no hemos visto en otra ocasión aquí en la provincia, en defensa fundamentalmente del agua, en contra de la minería, de una determinada minería, que es la de cielo abierto, y bueno, todo lo que transcurre en esta relación gobierno-sociedad, en este inicio de gestión del gobernador Rodolfo Suárez, y lo que significa, ¿no?, este fenómeno social que se está dando. Este es el tema central que hemos tomado en esta ocasión para terminar nuestro ciclo 2019. Por eso hemos invitado a la socióloga Graciela Hermoso para que comparta un momento con nosotros y charlemos del tema. Graciela, un gusto realmente. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto venir siempre acá al canal. Bueno, la idea es empezar con el tema y lo que significa sociológicamente este aspecto, porque siempre has venido a hablar sobre la 7722, la necesidad de preservarla, las acciones que han hecho en un determinado momento en soledad, es decir, en soledad en principio, porque era muy poca la gente que estaba detrás de este objetivo, pero aparentemente, porque evidentemente había algo debajo, ¿no?, que se estableció justamente ahora con las enormes manifestaciones. Hablemos desde el punto de vista sociológico. ¿Cómo analizas esta participación de la gente que ha sido tan trascendente? Y yo no tengo recuerdo de que se haya producido en otra ocasión aquí en la provincia de Mendoza. Sí, estamos viviendo un fenómeno muy importante en la provincia de Mendoza. Es un fenómeno, te diría, inusual. Es un fenómeno que tiene características nuevas. Si bien nosotros tenemos en nuestro imaginario una cierta característica del mendocino y de la mendocina como demasiados conservadores. Individualistas. Y conservadoras, claro, con una práctica así bastante individualista. Claro. También tenemos que hacer referencia a que hay muchos puntos dentro de la historia donde el mendocino ha podido saltar esa característica que lo distingue. Fíjate que, por ejemplo, el acá... El mendozazo ha sido uno de esos fenómenos. Exacto. Nosotros en realidad acá en esta provincia, en esta región, se gestaron gestas emancipadoras muy importantes. Vamos para atrás un poco. Vamos a ir para atrás. Claro. Vamos a ir para atrás. Si nosotros nos vemos más, vamos avanzando en la historia, vamos a avanzar mucho. Una dictadura militar, el primer muerto en lo que fue el Cordobazo, que terminó con una dictadura militar, el primer muerto fue mendocino, fue Santiago Pampillón. También somos los herederos de lo que fue el Mendozazo, que vos estás diciendo. Y en este momento la lucha, aunque aparentemente hayamos ido poco de las asambleas, es una lucha de más de 16 años. O sea, las asambleas mendocinas por el agua pura hace un montón de tiempo que están sembrando conciencia dentro de la sociedad, y en este momento, este fenómeno social en realidad se distingue también de los otros. Si bien es cierto que hemos podido, ¿no es cierto?, trascender esas características que decíamos de la población mendocina, también vemos que tiene características nuevas. En este momento yo creo que lo que nos ha unido es el tema del agua. Está dentro del imaginario social y está dentro de cada ser que habita esta tierra, el ser el hijo del agua, hija del agua. Yo creo que nuestros gobernantes no contaban con que eso se iba a despertar. Si bien es cierto que muchas veces ha sido un trabajo que nos ha costado llegar a la sociedad,
Cada vez cuando nosotros hemos podido expresarnos, siempre lo hemos hecho en forma pacífica, siempre lo hemos hecho con fundamentos científicos, con fundamentos sociológicos, con fundamentos sociales, fundamentos ambientales, porque esto es de tal magnitud que no se puede analizar desde una sola perspectiva. Entonces, cuando nosotros hemos llevado a la población, primero los distintos sectores de la sociedad, y después, cuando hemos ido acercándoles estos fundamentos, la gente fue entendiendo. Y bueno, y de ese entender ha surgido esto, que es una cuestión que nos une a todos, que nos une a todas. Es un fenómeno nuevo que ya se ha escapado de la, digamos, de lo que es estrictamente ambiental y de lo que las asambleas íbamos sugiriendo. Nosotros acá realmente hemos hecho una gran labor en todos los ámbitos. Y bueno, pero esto ya lo ha tomado la población y ya esto es un encuentro de la sociedad, un encuentro de una sociedad que se ha empoderado, que sabe cuáles son sus derechos. Pero ha llamado la atención, evidentemente, sí, la diversidad de edades, estaba la familia. Y eso, yo ayer estaba observando algunas de las imágenes, la cantidad de gente joven y con la fuerza que se expresan con la alegría en un tema tan preocupante para la comunidad que se puede observar en las asambleas, ¿no? Esa es una de las novedades, de este fenómeno social. Es una cuestión intergeneracional y es una cuestión que realmente, si nosotros podemos dividirnos por estratos, ¿no es cierto?, o por religiones o por ideología política, yo te diría que todo eso se ha cerrado, lo que se llama esa grieta, o esa, no me gusta la palabra grieta, no, brecha, pero esa división. Sí, que en algunas oportunidades se produce en relación a los objetivos que puede tener cada grupo. Exacto, bueno, todo eso se ha sellado y ha dado origen a este fenómeno nuevo, cuando la gente se empieza a dar cuenta de que no éramos terroristas, no éramos fundamentalistas, sino que estábamos orientando a la gente con principios que tienen que ver con la supervivencia de los pueblos, con el cuidado de los bienes comunes. No nos gusta llamar al agua un recurso, porque cuando nosotros hablamos de recurso tiene una connotación muy utilitaria de lo que es un bien. Claro. Esto es un bien público y estamos hablando de derechos humanos también. Entonces nosotros los llamamos bienes. Cuando la gente se da cuenta de que la gente que habla de ambientalismo es gente que también habla desde lo social, desde lo político, desde lo sanitario, desde muchos puntos de vista que hacen a la supervivencia, es cuando se empieza a generar este fenómeno. Hay una estigmatización, recién mencionabas vos algunos términos, se los ha tildado de activistas en algunas ocasiones, como tratando de alguna manera radicalizar la postura de ustedes fundamentalmente en contra de la megaminería. Pero a mí también me llama la atención, más allá del fenómeno mendocino, es que esto se ha extendido a otros lugares. Los medios nacionales, varios de ellos, otros no, pero algunos de ellos han expresado permanentemente la causa mendocina como el ámbito de la cultura, por ejemplo, con muchos cantantes, muchos hombres y mujeres, por supuesto, del arte, que se han expresado de una manera rápida, inmediata y espontánea en algunos casos. La sociedad mendocina ha reaccionado de una manera muy saludable. Está todo el sector artístico, el sector científico, el sector productivo, el sector estudiantil, el sector ambientalista. Estamos hablando de familias enteras que están apoyando esto. Yo creo que Mendoza en este momento está dando cátedra, no es un sector que está defendiendo que vuelva la ley 7722 entera tal cual estaba, sino que es toda una población. Es una población y eso es lo que lo convierte en un hecho inédito. ¿Desde cuándo te diste cuenta, seguimos con la visión sociológica de este tema, desde cuándo te diste cuenta, creo que fue uno de los impactos el tratamiento directamente de la legislatura, ¿no? Allí se pudo ver
que los grupos se iban conformando, por lo menos el sector que estaba a favor y el sector que estaba con la necesidad de que se mantuviera la 7722. Me parece que ahí se producía la mayor diferencia en función de lo que significaba la sociedad y algunos sectores específicos de poder, no solamente el gobierno, sino algunos sectores que intentaban que, bueno, se quedara a un costado la ley 7722, ¿no? Sí, yo creo que lo más importante que ha habido acá es que lo más importante, lo que he visto desde mi posición, es que el gobierno no ha calculado la reacción de la gente. En eso que te digo, que en el imaginario social nosotros sabemos que somos hijos del agua, que estamos atravesando una crisis hídrica que es increíble, que es la mayor de nuestra historia, y que también se ha equivocado mucho en dar los pasos en ampliar una matriz productiva. Primero, nosotros tenemos que decir que no hay una matriz productiva con esto que es extractivismo. Esta matriz es extractiva. Entonces el gobierno nos hemos empezado a dar cuenta y la gente se ha dado cuenta cuando han venido a lesionar toda la historia, toda la cultura, toda la tradición que nosotros tenemos en otras actividades, por ejemplo vitivinicultura, por ejemplo una economía agroecológica, algo de ganadería, o sea, el turismo. Nosotros tenemos una fuerte tradición en esto. Y el gobierno directamente ha ido obviando toda esa situación y todo ese proceso que las economías de Mendoza han hecho. Entonces yo creo que es una falla muy grande del gobierno apostar a esto y creyendo que desde la minería, que es una minería contaminante, iban a tener solamente diciendo que iba a haber un progreso y que había necesidad de empleo, lesionando los derechos adquiridos y la formación. Mendoza tiene formación en vitivinicultura, tiene formación en turismo, en agroecología, todas estas actividades, más otras nuevas que se pueden incorporar, nunca se tuvieron en cuenta y solamente se tuvieron en cuenta los reclamos del sector minero. Entonces ahí es donde se produce, para mí, esa situación. La gente empezó a despertar y a decir qué es lo que está pasando, Yo no le puedo dejar mis derechos y mi supervivencia en manos de estas personas que no están reconociendo lo que he hecho. ¿Qué hace un productor? ¿Qué hace un productor vitivinícola que no puede sostener su finca? Yo estuve viendo que el proceso se iba dando dentro del grupo de los productores. Por ejemplo, yo estoy involucrado a dos grupos de productores. Es como que en principio lo veían desde lejos y después empezaron a involucrarse de tal manera de que en los mismos grupos se producían diferencias por los intereses de cada uno de los sectores, porque por ejemplo había integrantes del grupo que no eran productores y que veían la posibilidad en el trabajo, por ejemplo, que podía incorporarse con la megaminería, fundamentalmente porque ellos eran proveedores o son proveedores de la futura actividad comercial. De servicios. Y ahí en ese momento se producía la diferencia. Claro. Se empezó a establecer de tal manera que uno de los grupos al que pertenezco de WhatsApp, ya la mayoría formaba parte de este sector de defensa del agua, de la participación, por ejemplo, en las distintas asambleas. Ese fue un fenómeno que fue creciendo. Ese es un fenómeno que ha sido muy rápido, si bien se ha sembrado durante muchos años, pero como en te decía recién, de una semana totalmente, en el transcurso de una semana, o sea, si bien ha habido un montón de actividades anteriores y de ese sembrar, ¿no es cierto?, de conciencia, el hecho de que en los grupos que antes parecían demasiado hegemónicos y muy mantenidos a través de un solo discurso, eso se fue quebrando, porque también dentro de cada grupo, por más que vos decís que a veces no participan o que están más ligados a ciertas actividades, eso se fue quebrando. Al interior de cada grupo esa hegemonía o ese único discurso se fue quebrando, fue gente, o sea, que fue escuchando,
que fue estudiando y que ahí dentro de cada grupo se produce una colisión. Entonces esos grupos ya no tienen un mismo discurso, sino que eso crea un conflicto y de ese conflicto ha surgido esto. En algunas oportunidades algún discurso de algún dirigente político ha tratado de minimizar el conocimiento de la sociedad. Claro. Es decir, como que la sociedad es un grupo de seres no pensantes que va detrás de determinado aspecto, y en esto tiene mucho que ver con las redes sociales, le adjudican a ellos Totalmente. Lo negativo de la participación, ¿no? Sí, yo creo que un ejemplo de lo que vos estás diciendo es lo que pasó ayer con el gobernador, con la conferencia de prensa. La conferencia de prensa del gobernador ha sido en ese sentido, de considerar a la población como ignorante, de creer que los violentos somos nosotros, cuando en realidad lo que fue la sociedad mendocina cuando se expresa, realmente se expresó a través del festejo. Se expresó a través del festejo, se expresó a través de la convocatoria de familias enteras. A nosotros nos recibieron con represión. Ya vamos a hablar de ese tema, porque el gobernador dijo sí. que no hubo justamente represión en una de las marchas principales, digamos. Vamos a charlar de ese tema y vamos a seguir, por supuesto, hablando específicamente de la constitucionalidad o no de la ley minera, denominado por algunos sectores. Bueno, y qué es lo que va a ocurrir próximamente, cuáles son las acciones que se van a realizar en la provincia de Mendoza, qué va a pasar con la vendimia, porque hay justamente un verdadero momento donde se van a realizar o no las fiestas de la vendimia en la provincia de Mendoza. Digo las departamentales, la central, han aparecido el grupo de reinas de la vendimia que dicen, no, nosotros participamos de esta necesidad de cuidar el agua en la provincia y bueno, el agua es el vino y es el festejo y es la realización de la máxima fiesta de la provincia. Sobre todos estos temas los charlamos, por supuesto, después de la siguiente pausa. Ya volvemos. Vamos a continuar charlando con la socióloga Graciela Hermoso, que pertenece justamente a la Asamblea Socioambiental de la zona este de la provincia. Y estábamos mencionando un tema que es muy importante a la hora de algunas definiciones, porque el gobernador Rodolfo Suárez dijo, bueno, no hubo represión. ¿Cuál es tu experiencia participando justamente de la gran marcha que se realizó en la provincia de Mendoza, más allá de considerar otras expresiones y otros momentos, pero en esa marcha, ¿qué ocurrió? En esa marcha, ¿qué ocurrió? En esa marcha de miles y miles de personas, sí hay represión, hubo represión. Cuando la gente se fue al nudo vial, la gente fue reprimida. Y se pueden ver videos donde hay policías en el centro con disparos. O sea, hubo represión y avanzaron en el nudo vial hasta cerca de la terminal y buscando gente. Y en esa gente que estaba esperando una respuesta había un montón de gente con niños en el nudo vial. Entonces sí hubo represión. El gobernador dice que hubo heridos policías. Uno de los heridos policía es una persona que ya sabemos quién es una persona que es guardaespaldas de él, que ha sido también guardaespaldas del otro gobernador que acaba de dejar su mandato.
O sea, yo creo que la gente ¿Y el grupo este que estaba enmascarado entonces? Bueno, pero ese grupo enmascarado también hay pruebas, la gente lo ha visto, los hemos visto con radios y después lo hemos visto cómo se reunían con los policías uniformados. ¿Radios para comunicarse transmisores entre ellos? reunidos con la policía uniformada, entonces claro, nosotros no los radios, conocemos. O sea, son aparatos de radio y no, es otra cosa. Claro, claro. Es decir, radio significa una vinculación con la policía. Claro, con la policía. La gente que ha ido, yo creo que eso es lo que también da fuerza a este movimiento que va surgiendo, justamente esa falsedad de la información entre lo que se dice y lo que pasa queda registrado por las personas. Entonces nosotros ya no necesitamos hablar tanto o explicar de lo que pasa. Cada persona que va ahí es protagonista. Y cada uno tiene un celular. Y la gente tiene un celular. El celular puede filmar. La situación es totalmente distinta. Entonces que el gobernador empezara ayer su conferencia diciendo que, hablando que éramos unos violentos, cuando en realidad la violencia vino de ellos y eso está registrado por la gente. Eso está registrado por la gente, es también un hecho muy desfavorable. Así que ¿ustedes creen que ha habido infiltrados en esa marcha? Sí, que seguro. Son las personas que estaban con capucha en ese momento. Y sabemos que esos infiltrados también ha pasado, claro, que esos infiltrados han participado, como eso ha desbordado, en realidad ha desbordado, nosotros en realidad no pensamos que iba a haber tanta gente. Entonces han habido algunos problemas de organización y se empezaron a hacer asambleas cada una hora para ver cómo se seguía, porque una de las cosas que nos distinguen es el consenso. Y nosotros siempre está en nuestro espíritu consensuar, tanto dentro de las asambleas como de los grupos o de los autoconvocados que van a acompañar estos reclamos. Las asambleas se hacían cada una hora y esos infiltrados también participaron de las asambleas, o sea que también iban siguiendo lo que se hablaba. Hay cosas que nosotros no podemos manejar, esto excede a lo que se puede manejar, esto ya es una cuestión popular. Y si siguen mintiendo, la apuesta se va a redoblar. Porque hoy, la gente está ¿cuál muy es la enojada. situación? Vamos al hecho concreto de la ley. Es decir, de la ley minera y de la necesidad de ustedes de que se derogue justamente. La ley porque ya está ayer promulgada. El gobernador de la provincia dijo, bueno... vamos a suspender la reglamentación. Exactamente, es un trámite. Claro, pero la reglamentación no es un obstáculo para la vigencia. Claro. La ley está promulgada el 23 del 12. Claro. Entonces, no se puede ya vetar. No se puede vetar y la falta de reglamentación no impide que la ley esté vigente, la nueva ley, que se le llama la ley Cianuro, y tampoco impide que las empresas mineras puedan exigir la aplicación de la nueva ley. Claro, es un trámite simple, digamos, que pueden hacer ellos para... Lo que nosotros pedimos es la derogación. Si vos me preguntás sobre lo actual, nosotros la información que tenemos es que es muy probable que San Carlos, que fue el que entregó un petitorio, el departamento que entregó un petitorio, pueda hacer una reunión con el gobernador, pero hay condiciones para el diálogo. La condición es la derogación de la nueva ley y la restitución entera de la ley 7722, si no, no hay diálogo. Y todas las asambleas y todos los grupos que van surgiendo de autoconvocados y todos los grupos sociales que nos están acompañando, estamos pidiendo lo mismo. No hay negociación, no se habla de una modificación de la ley 7722, no se habla de restituirla en parte y en otra no. Nosotros queremos que vuelva entera esa ley, si no, no hay diálogo. Claro, porque después otros recursos constitucionales que se estaban hablando, pidiendo recursos legales concretamente, de inconstitucionalidad. Sí, se están pidiendo. Eso va a largo plazo, indudablemente. Claro, se está trabajando porque hay todo un equipo jurídico de nivel local y de nivel nacional y ya se está trabajando en eso. Igual que así como hay
demandas sobre los funcionarios del gobierno de Cornejo, también se inician demandas, y esto se aclaró muy bien cuando el lunes pasado estuvimos en la legislatura, en la bicameral. También van a haber demandas por los legisladores que han aprobado estas modificaciones y los funcionarios del gobierno. Mientras tanto estamos observando de un sector y del otro movimientos. Por un lado, en el sector del oficialismo, del gobierno, con una reunión a determinados sectores del empresariado, del más amplio nivel, desde la Cámara de Comercio de San Martín, que forma parte de la Federación Económica de Mendoza, ese grupo y algunos sectores de la vitivinicultura, empresarios, que participan de la postura del gobernador concretamente. Y por el otro lado, hay sectores políticos, por un lado, dicen, bueno, algunos intendentes que ya definen que no se realiza la fiesta de la vendimia en sus lugares, como puede ser Lavalle, posiblemente San Carlos, también Maipú, las reinas de la vendimia como un aspecto, digamos, a considerar, y la población en general. Es decir, para mencionar, digamos, dos sectores que en este momento, más allá de la reunión que se pueda realizar, bueno, están permanentemente tratando de avanzar en sus objetivos. Sí, hay muchas actividades. En el caso de las reinas han dicho que no van a participar, al menos las reinas de mandato cumplido. Claro. Han dicho que no van a participar de ninguna actividad, se han puesto realmente la camiseta en la defensa del agua. En este momento en San Martín se está entregando una petición que le hemos hecho tanto al Consejo Deliberante como se le ha hecho al Intendente, para que se expidan públicamente respecto de la defensa de la ley o aclaren públicamente cuál es su posición, y también que la idea de que no se realicen fiestas de las vendimias. Si no hay agua, si no hay cuidado del agua, no va a haber fiesta. Y si no lo consideran, la gente está dispuesta, como estuvo ya en Rivadavia, a suspender la fiesta. Se logró suspender la fiesta. Probablemente se pueda renegociar una nueva fecha, pero creo que eso no va a suceder si nosotros no tenemos una respuesta concreta y efectiva, realmente confiable, de que la ley vuelve a regir la ley 7722. ¿Cuáles son las acciones inmediatas? Más allá de esa reunión, ¿se podría llegar a establecer en estas próximas horas? Nosotros hay una coordinadora, en realidad, como yo decía antes, ya no son las asambleas mendocinas por el agua pura y la gente que nos ha apoyado siempre, que muchísimos grupos de científicos, de productores de la cultura. Ahora se ha creado una coordinadora donde todos estamos, y ahí vamos a ir viendo los pasos a seguir. Dentro de los pasos están los caravanazos, los cortes de ruta, un banderazo que se va a hacer y que va a unir a todos los pueblos de Mendoza. ¿Y con respecto a las fiestas de la vendimia, también hay una postura? Sí, la postura es esa, que no se realice ninguna fiesta distrital ni tampoco departamental. Claro. Y si bien es cierto, como vos decís, que hay un grupo importante, ¿no es cierto?, de gente que apoya, lo que ha propuesto el gobernador y parte, ¿no es cierto?, del kirchnerismo y el PJ, también es cierto que la mayoría de la gente no lo está apoyando y que hay vastos sectores. Por ejemplo, nosotros sabemos que en San Juan ya hay análisis de vino que tienen cianuro. Entonces, una de las cuestiones que vamos a exigir es que se analicen, que se hagan acá en el país ese análisis que no se está haciendo para ver la composición. Van a haber muchísimas actividades en la zona este. Podemos decir que ya hay asambleas de autoconvocados y de multisectoriales desde La Paz, o sea, desde Desaguadero, y que recorren toda la provincia. No hay un lugar de la provincia que no esté en estado de alerta y movilización. Uno pensaba, de acuerdo a las experiencias que ha tenido, que rápidamente se va como desinflando esta intención. Y anoche me llamó la atención, por ejemplo, la de San Martín, la cantidad de gente que había, ¿no? Sí. La que se realizó en el Paseo de la Patria. Una de las cuestiones también, por qué la gente cada vez se suma más, porque yo digo que mientras más mentiras se le dé a la gente, mayor va a ser la reacción social. Fíjate vos que nosotros, cuando hemos estado en la legislatura,
para pedirle al gobernador que nos recibiera en esa marcha multitudinaria cuando se le entrega el petitorio o del veto, en ese momento del veto de la ley. Por ejemplo, en Canal 7 estaban mostrando cerca del mediodía imágenes cuando no llegaba la concentración. Y, por ejemplo, en Radio Andina también, que hay un programa que dirige Marcelo López, lo estaba escuchando en estos días, una persona representante de las mineras diciendo que el agua de Río Hachal no tenía cianuro. Yo he traído acá, porque realmente es necesario que la gente lo sepa, que han habido 16 derrames en Hachal, solamente 2 están reconocidos, porque si tienen 3, la empresa ya no puede funcionar. Entonces 2 ha sido. Con un monitoreo que ha sido realizado el 28 de febrero de 2018 por la Universidad Nacional de Cuyo, se han encontrado mercurio, manganeso, aluminio. También están los resultados de cómo se ha incrementado dentro de los límites posibles todos estos elementos que son metales que afectan nuestra salud y que afectan los cultivos, afectan a los animales por el agua que beben. El gobernador dice que se apela al miedo. No se apela al miedo. Mira, el gobernador tiene del IANIGLA, del CONICET, 501 científicos de la Universidad Nacional de Cuyo, todos advirtiéndole de que esto no se puede hacer. El gobernador no puede decir que está instando al diálogo cuando en realidad no ha escuchado a nadie, menos a los científicos. Te quiero decir que hay dentro de San Juan hay una comisión, te voy a decir, un centro de investigación para la prevención de contaminación ambiental minero e industrial, y de una tabla que se ha hecho del 2004 al 2010, hay un incremento del 5.000% del mercurio en el agua, 18.000% en manganeso y 50.000% en aluminio. O sea, el agua envenenada del río Hachal viene directamente de los derrames después de pasar por la mina. Solamente 2 derrames son conocidos, el del 13 de septiembre del 2015 y el del 8 de septiembre de 2016. Pero lo que ha hecho la investigación de la Universidad Nacional de Cuyo es encontrar otro tipo de elementos, como por ejemplo, te voy a decir, antinomio, bario, plata, plomo, cromo, níquel, cadmio y cobalto, que antes no se detectaban. Y esto, bueno, tienen que llamar a la Universidad Nacional de Cuyo para que dé cuenta de esto, un informe que tampoco le querían dar al pueblo de Hachal, tuvo que pelear bastante para que les dieran este informe, y esto no está reconocido. O sea, no es solamente cianuro, es un montón de elementos que están envenenando el agua. Y no queremos que esto siga, ¿por qué? Porque no se han puesto en cuenta las actividades económicas que son sustentables y solamente se ponen las extractivas. Entonces, decirle al gobernador que no, primero que no esté advirtiendo a la gente y jugando con la gente que necesita un trabajo, porque esta economía no da trabajo. En realidad lo que esta economía, este tipo de actividad económica hace es saquear y arrasar a los pueblos. Sí, da mucha ganancia para las empresas y los territorios quedan contaminados, secados y saqueados. Muchas gracias por haber compartido este momento, Graciela, muy amable. Muchas gracias. Gracias a ustedes siempre la oportunidad que nos dan. Bueno, la idea es esa, que nosotros hemos tenido oportunidad en nuestro canal de escuchar las diversas voces que hay en este tema tan central para nosotros, para los mendocinos. Y quisimos terminar precisamente este ciclo de periodismo junto a ustedes, de haber trabajado con la mayor claridad posible sobre temas tan importantes para el presente y el futuro, pensando siempre en que nuestra expresión, intente llevar algo de claridad en una complejidad de temas en nuestro país. Insistimos con este tema, una situación bastante particular el que se dio con tantas elecciones, pero quisimos terminar con este en particular. Ustedes saben el compromiso que tiene nuestro canal fundamentalmente con aspectos que tienen que ver o vinculados al agua, a la producción. Estamos en la principal zona vitícola
del país y por lo tanto no pasa desapercibido un tema tan importante como este. Que tengan un muy buen año, ese es nuestro deseo. Muy amables por haber estado en este ciclo que llega de esta manera a su fin. Hasta luego.